Bien, se dice a menudo en estos días que la salud pasó a ser el primer elemento que tiene que ver con el país, es el número uno, el tema principal, salud. Realmente eso no es así, siempre ha sido la salud el principal tema. Primero es salud, después educación. Entonces, lo otro es comida, alimentación, eso va, el agua, todo eso tiene que ver con la salud y con la voluntad política de los gobernantes. Nosotros estamos acostumbrados a gobernantes políticos que logran sus experiencias en el ejercicio del poder. Balaguer, que es el parámetro que usamos por 22 años de gobierno de nuestra generación, nos acostumbró de que él era el que más sabía de todo y tenía una gran falla, y es que Balaguer no se asesoraba. Si ustedes buscan los gabinetes de Balaguer, eran gabinetes de tipo lo que convenía. Había un opositor que quería sumarse, él lo ponía. Todo era lo político. Y esa fue su gran falla. Por suerte tenía criterio. Por suerte tenía criterio. Y le siguen una serie de gobernantes que posiblemente todos tenían interés en tener éxito. Pero Antonio Guzmán tenía muchas limitaciones y su elección viene de un partido que el doctor Pella Gómez le dio tiempo a su candidatura, lanzando delante 3 personas que eran Guzmán, Salvador y Jacobo, para él madurar y hacer que el pueblo acepte a un hombre de origen haitiano como su presidente. Cuando llega, no lo aceptan. Y resulta que Guzmán es uno de ellos. Jorge Blanco se supone que era un gran jurista, fue un fiasco. Y entonces viene el tema de Hipólito, que es un hombre del campo con conocimientos de agronomía, pero que tampoco puede gobernar para los agrónomos. Y hace un gobierno dentro de lo posible, casi de transición. Después viene el PLD con 2 jóvenes que se hacen presidentes en el cargo. Tenemos ahora por primera vez un dueño de universidad que tiene criterio. Y yo creo que este es un momento, y estoy hablando con Montenegro que está en Chile en este momento y nos está acompañando, un momento en que vamos a aprovecharlo porque Luis Abinader ha tenido la inteligencia de colocar en los cargos de salud personas capaces de resolver algunos problemas que tiene la salud. No es un tema solamente del código, no es un tema legal, es un tema de conciencia. Usted no puede pretender que el médico dominicano se aferre al juramento hipocrático, en que él es una persona desinteresada y que todo el mundo les rinda pleitesía, pero que él no tiene familia, que él no tiene hijos que mantener, hijos que educar, y resulta que no es así. No solamente que no es así, sino que la sociedad que le exige al médico desinterés, desprendimiento, tiene la particularidad de que el médico que
de hoy día que un limpiabota espera el pago o una propina de su trabajo de limpiar zapatos más alto cuando es ese no parece médico. Ah, no parece médico, pero le estamos exigiendo al médico que no le cobre porque él es un santo. Y no es así. La sociedad le exige al médico un estilo de vida, desde vestirse, vivir. No vive como médico. Ustedes saben que hay médicos que pasan trabajo. Dicen, no, esos son los que no están preparados. En cierta forma, sí. Cuando te dice un médico conchando, por algo está conchando. Pero la sociedad le exige al médico una serie de cosas que ahora mismo en el elenco de los actores que tenemos en la salud, el médico es vital, pero es una parte de ella. La enfermería, las ARS. Ustedes saben lo que es que un médico tiene que estar supeditado a una ARS para decirle, mire doctor, usted está poniendo un tratamiento excesivo que está costando más de lo que ese señor le paga a esta ARS en un año. Es verdad, es verdad. Tú no puedes gastar más de lo que tú pagas, porque hay que ajustarlo. Pero por otro lado, el médico le dice, ¿y tú crees que yo por 300, por 500 pesos voy a dedicarle media hora, una hora a un paciente con el interés? Y además le está pidiendo hasta el cariño que tradicionalmente el médico daba. Es muy difícil unir todos estos sectores. Hoy, por ejemplo, estaba anunciada una protesta contra una ARS. Sí, las ARS son un negocio en que tienen que gastar menos de lo que reciben. Es un principio elemental, porque si no quiebra. Lo que tiene que tener el equilibrio para no ganar demasiado, porque eso no es un banco. Pero resulta que le entran a una de las ARS que tiene un mejor trato. Mire, esa que era Pali, ¿cómo se llama ahora? Mafre. Mafre, en cuanto a enfermedades catastróficas, en cáncer y en diálisis, es de la que mejor se comporta en riñones, en problemas de nefrología. Y hace lo que puede. Y las otras hacen lo que pueden, pero son un negocio. Hay también una situación que surgió, que fue donde lo legal y lo razonable y lo justo, que fue cuando vino la ley. Cuando vino la ley de la creación de las ARS, los prestadores de servicio, los administradores de riesgo, se dijo, el que es dueño de una clínica no puede ser dueño de atención primaria. El que es dueño de una clínica no puede ser dueño de una ARS. Pero habían 4 o 5 clínicas que tenían seguro médico y daban un servicio. Y un servicio muy integrado. Y le salía en forma muy económica a los usuarios, a las empresas que estaban afiliadas. Habían 4 que la aceptaron como ARS y clínicas. De todo eso, yo creo que cuando me refería al presidente, de lo que hizo fue un grupo de personas, tanto del sector privado como del sector público, nos debemos poner de acuerdo, porque parece ser que las diferencias son insalvables. Y no son insalvables. Son problemas que hay en toda parte del mundo. Montenegro está en Chile y nos va a hablar después de nuestro invitado, nos va a hablar un poquito de cómo resolvieron el problema de los fondos de pensiones. Pero aquí hay personas como el actual
ministro de Salud, que para mí fue una sorpresa, un desconocido que la vicepresidenta se sacó del sombrero. Magnífica gestión está haciendo. La misma vice como coordinadora del sector. Lama, para mí fue una gran sorpresa que Lama, que surge para todo el mundo de un programa de radio, no, Lama era un médico en ejercicio en ginecología y obstetricia que dio una sorpresa en el Servicio Nacional de Salud. Santiago Jacín en Senasa, ¿verdad? Y hemos estado escuchando a Sánchez Cárdenas, que fue el que salió, muy buen juicio, y no está criticando todo lo bueno que le están criticando a él. Está el caso de Mena en Andeclip, con una situación difícil que tienen las clínicas privadas. Waldo Suero, que sigue su misma política de que entiende que la huelga es el único instrumento de lucha. El doctor Hanna, que puede ser perfectamente un equilibrio porque trabajó en las leyes de seguridad social. Jesús Ferri, que por fin tiene una posición de decisión, y Jesús está en las tarifas. Y es un médico que estaba en ejercicio privado. Y hay el sector de Eduardo Cruz y Eduardo Reed, que están en el sector privado. Yo creo que pueden apoyarnos. Yo creo que este es un momento bueno para que nosotros podamos no resolverlo, porque esos intereses nunca van a coincidir. Nunca van a coincidir, y nosotros vamos a conversar con alguien que puede aportar algo, y lo puede aportar porque lo hereda. Tenemos al doctor Yunen. El doctor Yunen debe de ser hijo del doctor José Rafael Yunen, de José Yunen, el urólogo, que además es un pionero con Sánchez Martínez, con el doctor Martínez, el cardiólogo, en la atención médica a través de Seguros Médicos Yunen, que fue luego convertida en ARS. Pero primero era una atención, un seguro médico. Una iguala médica. Exacto, como la de Gómez Patiño. Y CIMAC. Exacto. Entonces, yo tengo la génesis del doctor Yunen porque vimos a su padre llegar y convertirse junto con Abel González, que representaba el pasado. Yunen representó el presente, el entrenamiento en Estados Unidos, en fin, una innovación, no solamente en urología, sino en medicina. Doctor, bienvenido. Gracias. La verdad es que es un placer estar aquí. Pues no lo conocía así tan a fondo, pero mi padre hablaba mucho de usted. Doctor, con un cariño muy grande. Yo conozco más de lo que usted se imagina. En donde hoy está la Plaza Bolívar, exacto, nació la clínica Yunen, en una casa que había. Y el doctor Yunen ahí ejercía su urología. Era concuñado del doctor Fernández Caminero, estaban casados con 2 hermanas, y conocí su abuelo, más que usted, tenía una cría de conejos en el patio de la clínica. Ajá. Don Sí, Gustavo. el viejo tenía. Y fue el primer hombre que yo vi, la primera persona que vi, que tenía la enfermedad de Onassis. ¿Sabe cuál es? Miastenia. Tosis palpebral. Él tenía unos espejuelos que le mantenían los párpados abiertos. Oh. Tú no lo conociste. Sí, yo sí. lo conocí. Te llevo poco. ventaja. Sí, recuerdo así jugosamente lo que has hablado. Estabas hablando de la iguala médica. Entre la iguala médica se llamaba Yuneco. Sí. Yunen y compañía pensaban, pero no era Yunen y compañía, era Yunen y Colonial. Ah, ya. Y de ahí es que se divide el servicio médico doctor Yunen y la Colonial de Seguro, que después no ¿Qué tiene... es hoy Yunen? ¿Es un grupo médico? Es un grupo médico, es un ecosistema médico. ¿Dónde está? Está en la Abraham Lincoln. Interesantemente, nunca cerró la clínica el viejo con una visión, porque entonces tenía la cláusula de apadrinaje de la verticalización. ¿Dónde está el que hace fisioterapia?
¿Es su primo? Es, bueno, por los Brugal. Sí. Ya le expandió, él ahora está aquí, cerca de ustedes, en la Fantino Falco, pero sí es familiar de nosotros. ¿Qué es de la clínica que ustedes hicieron que está en la Bolívar con Alma Mater? Esa fue la segunda clínica Yunen que le llamaron por Pituca, por doña Damari de Filló, le llamó Centro Cardiorrenal. Ya. Y que la hizo. Ustedes vendieron eso. Entonces se lo vendimos a Hospitén, hubo una pequeña riña entre eso y hoy Hospitén cambió todo su seguro para ARS Yunen. Bien. Mira qué cómoda la vuelta del mundo. Bien, ¿cómo ustedes pudieron conjugar ser prestadores y ser administradores? Muy fácil, nunca dejando el ADN médico. ¿Nunca dejaron? Nunca dejamos el ADN médico. Ya. Siempre el único interés de nosotros es el paciente. Por eso no viste crear una póliza de COVID ilimitada, no viste en la palestra en el momento que dijeron que no se podían cubrir los medicamentos caros para los afiliados, fuimos los primeros en decir que no. Siendo un tamaño pequeño de 100 mil, casi 100 mil afiliados, podemos ser más ágiles y ahora lo que somos, yo siempre ¿Qué tienen ustedes en la Lincoln? ¿La ARS o la clínica? Todo. Y estamos construyendo ahora. Y estamos haciendo algo nuevo, sí. Bien. Doctor, ¿cuál es la especialidad suya? Yo tengo 4 especialidades: medicina interna, infectología, cuidados intensivos y neurointensivos de Mount Sinai, en Nueva York. Y hice un MBA en Georgetown. Doctor, en infectología, ¿qué usted nos puede aportar en cuanto a algo que quisiéramos insistir, que es que tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la salud económica del país, la única forma que hay para tú abrir el país es vacunar a todo el mundo? De que cuando se diga en República Dominicana todo el mundo está vacunado, ya se da un paso. ¿Usted cree realmente que aparecerán algunos casos de que digan, la vacuna no funcionó? Sí, claro que sí, que va. El punto es que esto es una enfermedad sola pero acompañada. Entonces, estamos enfocados. Y qué bueno que vino una vacuna inactivada de inicio. Usted como médico lo sabe. Primera fase y segunda fase, lo que te dice es la seguridad de la vacuna. Y tú siempre quieres tener la seguridad de la vacuna antes que la potencia. Porque lo que tú quieres es de tener más potencia. Tú quieres más seguridad. Porque lo que tú no quieres es un rechazo nacional de vacuna, que es lo que usted me acaba de plantear. O sea, que usted considera como bueno y válido que las primeras vacunas que hemos establecido en República Dominicana ha sido la china, que la Sinovac, sí, que es una vacuna que no tiene tanto problemas de que gente está esperando a ver si las vacunas dan rechazo, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, la inactivada, primero Sinovac es una empresa tradicional de vacuna. No estamos hablando con un músico de oído. O sea, estamos hablando de una persona que tiene 30 años haciendo inactivada. Y no se llama, la vacuna no se llama Sinovac, por eso la gente se enreda. Se llama Coronavac. Y mientras otras tenían números 12, 22, qué sé yo cuánto, ya Coronavac era comercial en verano. O sea, que ya era un producto terminado en verano. Lo que tú siempre buscabas era la gran eficacia, que tener la eficacia, que no es lo mismo que la efectividad. La efectividad en el mundo real, la eficacia es cuando tú tienes un luchador en el ring. Bien, doctor, en la cadena del coronavirus, diagnóstico, prevención, vacuna, prueba, tratamiento o tratamiento intensivo, en todo ese paquete, ¿cómo participa las ARS? Bueno, las ARS han participado en todo, desde el inicio, la prueba PCR, desde la detección. En el caso de nosotros tuvimos hasta un drive-thru, como le llaman. Un servicio excelente sí, pero cubren todo. De PCR. Sí, bueno,
hay leyes que se pasaron ahora con lo del antígeno y el PCR, que es donde usted va, pero todo lo cubría el gobierno. Y entiendo. Mire, este es un programa para público y trae muchísimas cosas. Yo tengo un seguro de Yunen, el full, el mejor. Tengo derecho a una prueba PCR. Sí. ¿Me la pagan? ¿Usted cuántas me pagan? No. Usted dijo un seguro, no un ARS. No sé, tengo un seguro de una ARS. Ok, bueno, porque son dos cosas, son dos superintendencias diferentes. Yo creo que la CISARRIL es una cosa. Ya en República Dominicana, ninguna ARS al día de hoy, ya está cubriendo PCR por la disposición que hubo hace 2 o 3 semanas, ¿verdad? Es una resolución de la CISARRIL, del ente regulador de las ARS. Bien, durante toda la pandemia, el sistema cubrió todas las SR. Desde hace 2 o 3 semanas ya usted no puede ir y la cubría 100%. Correcto. Ahora ya usted no puede ir a hacerse una PCR y si se la hace no está incluida. No, ahora tú tienes que hacerte un antígeno por resolución. Y te lo cubre. Y te lo cubre, un antígeno. Y luego, dependiendo de lo que salga en el antígeno, te cubre la PCR. Bien. Tenemos a Horacio Montenegro que está conectado. Vamos a pasar con él. Sí, adelante, Montenegro. Gracias, buenos días. Buen día, doctor Yunen. Hola, buenos días. Yo le quisiera llevar a la situación que tenemos hoy con el paro médico que está afectando, ¿cierto?, a gran parte de la población. Entiendo que ya llevan 3 días en este paro, donde los médicos están tratando, ¿cierto?, de lograr finalmente mejorar las tarifas, ¿cierto?, y eliminar, entre otras cosas, el tema de las glosas o el desglose, como le gusta a Julio también decir. Antes de hacer la pregunta, yo quiero de alguna manera diseñar cómo yo veo el escenario en el sector de salud, a lo cual yo vengo diciendo hace un tiempo y en programas anteriores, del famoso triángulo de la trampa. Triángulo de la trampa que inicia primero con el usuario cuando presta su carnet a otro, y entonces se genera, ¿cierto?, un mal uso del seguro médico, y eso afecta obviamente, ¿cierto?, a la administradora de riesgo de salud. Por otro lado, tenemos a las ARS, que las tarifas no las han aumentado desde hace muchísimos años en forma efectiva, a pesar de todo el incremento de los cápitas que ha existido, y muchas veces, ¿cierto?, rechazan cobertura en ciertos servicios de salud. Estoy hablando en términos generales de las ARS privadas. Por otro lado, tenemos a los médicos que sobrefacturan, ¿cierto?, y generan todo un tema complicado, ¿cierto?, ingresando gastos o facturando gastos que no corresponden a la administradora de riesgo de salud. Yo entiendo que mientras estos temas no se solucionen y no se genere una normativa que haya consecuencias frente a estos temas, vamos a seguir en un círculo vicioso con paros y con demandas gremiales como las que tenemos ahora. Lo que a mí no me parece, y ahí va donde la pregunta al doctor Yunen, es el momento para hacer el paro. ¿Cuál es su posición respecto a la situación que hoy día está existiendo frente a estas demandas gremiales, y cuál es la visión que usted tiene para salir de esta problemática? Gracias, Montenegro. Esto no es un problema nuevo, número uno. Esto es un problema totalmente viejo. Tú estás viendo el desgaste del equipo médico durante una pandemia y se ha empeorado. Vamos a ponerlo así. Ahora, el gran problema que yo veo en República Dominicana es la certificación médica. De ahí nace todo. Si usted no tiene un examen como lo tienen en Estados Unidos, un board, donde usted tiene que pasar un examen, y tú no tienes una certificación, tú no puedes exigir mejores prácticas. Si no puedes exigir mejores prácticas, tú no puedes auditar las glosas y tú no puedes tener un equipo de preglosa. Déjame explicar eso. Si tú no tienes mejores prácticas establecidas,
en normativas, en conjunto, con todas las divisiones del colegio médico y una certificación y recertificación tantos años, y cuando tratan de hacerla, entonces los viejos dicen, no, yo estoy exento a la certificación. No, usted no está exento a la certificación, usted tiene que tomar el examen y ver si el examen se hace nacional para que tengamos por lo menos un estándar. Esos exámenes se hacen. Para el que lo tiene, está supuesto a tenerlo como alguien que maneja un examen de una licencia. Pero para el que no lo tiene es importante. Entonces, si queremos emular las prácticas de Medicare y Medicaid en Estados Unidos y de auditoría, tenemos que tener certificaciones nacionales, tanto para los residentes como también para los especialistas y el mantenimiento de la educación. De ahí salen las mejores prácticas se ven en el ente regulador que es la CISARRIL, y de ahí viene el proceso actuarial de cuánto vale un procedimiento, de un lado y de otro. Pero no podemos que cada vez que estemos cansados salir a la calle en pandemia a discutir que no estamos contentos, etcétera, porque no vamos a resolver nada así. Las cosas se resuelven con evidencia y no por experiencia y menos por ego. Bien, doctor. Doctor, pero la revisión de las tarifas que existen actualmente en el país realmente no tiene ningún tipo de relación. Mire, esas tarifas ni siquiera han sido reajustadas con la variación del dólar durante muchísimos años. ¿Cuál es su opinión respecto al punto específico del reajuste y la revisión de las tarifas de forma adecuada? Porque las tarifas están prácticamente congeladas. No, totalmente, creo que debe ser revisado, pero te quiero, aparentemente no me entendiste. Si tú no pones un comité de privilegios detrás que te diga la competencia de cada médico, ¿qué tarifa tú vas a subir? O sea, todo el mundo que sepa meter una línea central, no importa si ha hecho 5, 10, 20 o si se ha llevado 20 pulmones, puede cobrar lo mismo que uno que está entrenado, que está certificado y eso. Sí, es ahí que está el juego. En la parte educativa, en la parte institucional, donde tú sepas que no le vas a causar ningún daño al paciente y después habla de la tarifa. Porque si no, lo que vas a causar, no hay pleito con esa tarifa, porque los otros que sí están entrenados y que aquí se conoce por lo que es la palabra o porque de boca en boca, cobran una diferencia que es casi, que es cash, que tampoco deja al usuario del seguro contento, porque dice, bueno, yo vivo un médico, pero no toma seguro, sino viene con un reembolso. Y entonces viene toda esta tarifa que están viejas y que deben de ser revisadas totalmente, se deben de ser revisadas con las mejores prácticas, y para hacer las mejores prácticas y hacer algo actuarial. Yo estoy de acuerdo que se revisen la tarifa, pero yo estoy de acuerdo que las mejores prácticas se actualicen. Bien, doctor, cuando nosotros tenemos información y durante todo este tiempo, independientemente de lo que es la ARS UNED, sabemos que usted ha manejado todo el tema del COVID. Desde mi punto de vista, usted debe de haber manejado entre casos en su casa y casos de todo tipo, pero yo creo que usted se metió en 2 o 3 mil casos en este tiempo, ¿verdad? Porque su teléfono no paró ni su actividad. Viendo todo esto, y si vemos el proceso al día de hoy, tenemos un problema con el colegio médico que yo no lo veo con Mafre, yo lo veo dentro de un contexto, en medio de una pandemia, donde ahora mismo hay problemas de economía, de salud, de todo, y los precedentes que esto podría traer, porque yo que conozco el sistema te digo, pero y era que Mafre era la de las peores tarifas, entonces te digo, no. Entonces, si nos vamos por ahí, de que estamos cerrando parando los servicios a la que no tenía las mejores tarifas, tú dices, ¿por qué tú mezclas esto con el COVID? Yo te digo a ti, bueno, porque esa es una situación actual dentro de lo que estamos viviendo. Y usted ha visto que la economía ha sido importante dentro de la pandemia. El tema de los cierres, el tema del trabajo, el tema de las pruebas.
Hoy hay un tema de prueba, ya no es lo mismo usted sacarse y hacerse una prueba cada 2 meses y sacarse 5 o 6 mil pesos de los bolsillos. Esa es la realidad, ¿verdad? La situación de verdad. Entonces, basando esto, ahora vamos al proceso de vacunación. Usted inició con eso y dice, usted conoce más que nadie el tema de la vacunación. Primero, su opinión sobre las vacunas y los tipos de vacunas que hemos adquirido, que usted inició con eso. La diferencia entre las mismas, o si ya de ahora para adelante nos podemos ir con lo que consigamos. Y un tema en el que yo me siento y digo todos los días, pero ven acá, aquí habemos un grupo de medios de comunicación que estamos haciendo una campaña para que la gente vaya a vacunarse gratis. Porque a mí personalmente como dominicano me preocupa que yo no veo los centros llenos. Es bueno de que en un día vacunamos 100,000, pero teníamos estructura para vacunar ese día, podíamos haber vacunado 300,000 y la gente no fue. Háblenos del proceso en sí de vacunación, doctor. Creo que hay 2 puntos que tocaste que son claves. Uno fue la canasta de vacuna y otro fue, en muchas palabras, el tiempo al mercado. Nosotros tuvimos la dicha, y yo creo que el presidente Abinader tuvo el enfoque en ese sentido de crear una canasta de vacunas, que la que llegó fue la disponible, la que tenemos. La mejor vacuna es la que tú tienes en la mano. Eso es lo primero. Si no hubiese llegado Sinovac, yo creo que tuviésemos un problema bastante grande en el país ahora mismo. Ese es el punto primero. Hablaste de los diferentes tipos de vacunas. Hablándolo un poco llano, tú tienes la inactivada, que es esta, la muerta, la atenuada, que más o menos la viva, que es AstraZeneca y Johnson & Johnson, que podemos hablar un toquecito de la infodemia que hay detrás de eso, y tenemos la de mRNA, que es las más potentes, Pfizer y Moderna, y otras que no hemos hablado, que nadie ha tocado el tema, que son las de péptidos, que es como la marca COVAX, con 2X, que vienen, que tienen la seguridad de la inactivada y la potencia de la mRNA, pero no ha salido. ¿Okay? Eso viene atrás, y tú te preguntas, ¿y por qué viene atrás? Esto no se va a acabar, eso. Entonces, entonces, por eso. Entonces, el proceso de vacunación de logística, a mí en lo personal, a mí me ha gustado. Nosotros tuvimos una campaña que inclusive el grupo UNEM fue parte de una campaña privada por el bien que se llamaba Yo Me La Pongo. Y al inicio... Yo lo vi con usted con el brazo levantado. Con el brazo y en una valla y todo eso. Pero que llevó, que yo entiendo, aportó a vacuna TRD y a otras campañas a que se llevaran a vacunar a los más añosos. Ahora, cuando la demanda de vacuna comienza a bajar y hay muchas fricciones, señores, hay un problema en India. Y no crean que nosotros estamos exentos de ese problema. Esas variantes que pueden surgir ahí y lo que hay, la geopolítica que debe de venir de ahí, la tensión que hay entre China e India. Acuérdate que India produce casi el 60 al 80% de los medicamentos debajo del Ecuador. O sea, nosotros no sabemos el alcance. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como dicen en Santiago, la casualidad le dicen chepa. Tenemos la buena suerte que somos pequeños. Y al ser pequeños, podemos vacunar casi al pueblo entero. Me preocupa lo que tú dijiste, que a pesar de que nosotros tener abastecimiento de vacunas, los centros de vacunación todavía no están a su capacidad total. Si están mejor, porque hay otra inclinación de los jóvenes llegando, me preocupa que puede pasar a 10 días, a 12 días, etcétera. Sí, mire, hay gente que dice, que las ARS obtienen muchos beneficios, pero también hay unas voces que dicen que algunas hasta podrían, ven amenazada su existencia o su permanencia en el mercado debido a los costos que ha implicado la atención a los pacientes con COVID. Desde su punto de vista y como empresario del sector, ¿cómo usted define lo que está pasando? No, muy simple. Es muy diferente a la venta que a la ganancia. Una cosa es vender una póliza y otra cosa es ganar porque no se usa. Eso es una burbuja. Tú tienes que prepararte a lo que viene en el futuro. Ahora, siempre
buscando el único interés que nos define, que es el paciente. ¿Okay? Siempre en ese sentido. Lo que hablaron de Mafre, yo creo que Mafre lo tomaron, hubiesen tomado a RC Yunen, hubiesen tomado a quien sea para eso. O sea, me estoy poniendo la bata negra de presidente de grupo y la bata blanca de médico. O sea, tenemos que convivir, y lo que dijo don Julio, ver que todos esos procesos actuariales y Montenegro se lleven al día a día, a lo que está pasando, sí, y a la actualidad. Y sí, o sea, siempre hay, eso es como el petróleo. Tú siempre vas a tener como una mala fama si tú estás en el negocio de petróleo, porque tienes eso. Pero puede cambiar, pueden convivir. Claro. Montenegro. Montenegro, ¿qué tal? Doctor, ustedes, por lo que yo leí en las noticias, liberaron la cobertura para los PCR, que fue un tema que se comentó al inicio de este programa. Cuéntenos un poquito más en detalle si efectivamente la noticia que circula en redes sociales es efectiva, que ARS Yunen no va a poner límite a la cantidad de PCR, ¿cierto?, para sus afiliados. Y si es así, ¿cuál es la decisión de este tema? ¿Por qué fue tomada a diferencia del resto de las administradoras de riesgo de salud que están en el sector privado? Gracias, Montenegro, por la pregunta. Te corrijo un poco, porque el apellido a veces confunde. Quien cubre ilimitadamente es Seguros Yunen, que no existía. Nosotros antes éramos una pura ARS, que nuestro enfoque era el plan básico. Hace 2 años abrimos Seguros Yunen, que va por la Superintendencia de Seguros, y esto es un plan que se hizo a Seguro Yunen. Nosotros eso nunca... no es un upgrade a la póliza básica. Bueno, si tú tienes las dos, es un upgrade, pero la póliza que te cubre es la de seguro, no la de ARS. Nosotros no podemos... Pero es un plan, pero vamos a decir premium. Es un plan, es un plan premium complementario. Un plan complementario. Que también yo lo puedo, si yo no estoy empleado, también yo puedo, si, mira, yo estoy desempleado, pero yo quiero tener seguro y yo puedo entrar ahí. Y cualquier seguro, no solamente, cualquier base de ARS o cualquier seguro, tú puedes comprar el seguro, no importa cuál sea tu base de ARS, o si no tienes ningún seguro. Tú te puedes quedar teniendo el plan básico en donde tú quieras. En otra ARS y pasar y solamente pagar el Exacto. Yo dijera premium, pero si a ti te va a salir una PCR del bolsillo en 5,000 pesos y a ti te está saliendo en 6,000 pesos, indefinida, ilimitada. Porque 6,000 pesos es lo que cuesta y con consulta virtual en mi médico, con especialista, o sea, instantáneo, con un app. O sea, pero en adición a la consulta con en conjunto. O sea, es un paquete de conjunto. Y la cartera de prestadores de servicios ya presenciales de Seguros Yunen, no de la ARS, sino de los seguros, ¿a qué nivel está en cobertura a nivel nacional? ¿O básicamente estamos hablando de las principales clínicas privadas de Santo Domingo, del Distrito Nacional? No. Nosotros tenemos, dicen que en inglés, escúcheme, que your net worth is your network. Entonces, nosotros tenemos la misma cobertura que tiene ARS Yunen, que para poder abrir un seguro tuvimos que ampliarla. O sea, que estamos en todo, en pero todo el dicen país. que la cobertura en algunos renglones de 100% de Seguro Yunen. Correcto. Y que a nivel de, por ejemplo, de enfermedades, donde otras ARS en ese mismo tipo de seguro tienen, por ejemplo, 1,5 millones de pesos de enfermedad por año, por vida, ustedes pueden manejar 2 millones en algunos renglones. Nosotros, 2 millones, no, 22 millones. 22 millones. Nadie se nos para al lado, excúsame. ¿Por qué te digo eso? Con un poquito de relajo de arrogancia. Porque lo que hicimos fue una tremenda medida en lo que es reaseguros, ¿ok? Entre nosotros. Entonces hay un producto de nosotros que cubre localmente 22 millones de pesos. ¿Okay? O sea, eso nunca se había visto, nunca se había hablado así tampoco.
primer programa que yo vengo y lo digo en seco. O sea, de verdad, muchas personas pensó que nosotros siendo una ARS tan pequeña, ¿ok?, íbamos a traer un problema de siniestralidad o de riesgo que nos llevara a que ese producto no viviera tanto tiempo. Y es un éxito ahora mismo. Bien. Sí, pero dice una ARS pequeña, pero con mucho tiempo de experiencia puesto a disposición de su funcionamiento también. Eso es lo que... Pero son 100.000 afiliados. Sí, sí. Doctor, hay un dato que no puedo perder estos minutos y aprovechar su presencia aquí sin que toquemos una pregunta final doble. Su opinión con respecto a la necesidad de hacer una reforma profunda, integral, no necesariamente por temas de presiones inmediatas, sino vamos a reformar la ley de seguridad social. Y, por ejemplo, con temas tan importantes como la misma cobertura en los planes básicos, el tema que Carlos y yo vivimos aquí criticando, que es cuando tú ya te pensionas o te jubilas y sales de la seguridad social, tú pierdes tu seguro médico. ¿Verdad? Entonces, temas como ese, ¿qué usted opina en la reforma de la seguridad social, de que la salud no es necesariamente para jóvenes sanos, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo quiere que sean. Los viejos enfermos no aplican, que es cuando tú la necesitas. Y por otro lado, ahora que usted habló de la parte seguros, Yunen, y ARS Yunen, ley de seguridad social y otro tema que nos llama mucho la atención, y es decir, un caso de una persona que dijo, ay, pero yo tengo un problema, si yo me paso la vida entera pagando un seguro de salud privado y yo llego y ese seguro cierra cuando ya yo tengo 70 años, yo pierdo mi seguro o la ley me protege. Si tú sigues pagando al día tu seguro, la ley, o ya me cambié, me salí de la empresa, dejé de cotizar, pero yo quiero seguir pagando mi seguro. Si esa empresa desaparece, otra no me va a recibir. Sí. Bueno, déjame, no siendo experto en ninguno de los dos temas que me ha tocado. Sí, porque usted sabe más de las dos cosas. Déjame usted es prestador y usted es ARS. Sí, correcto. Pero vuelvo y te digo, nosotros somos un equipo de digitalización con sabor a medicina. ¿Okay? Eso es lo que nosotros somos de verdad. Pero respondiéndote sobre las normativas, yo creo que la normativa debe ser multidisciplinaria, donde se sienten todos los actores, como habló don Julio al inicio, y tomen decisiones armoniosas y que no sean tantos, porque tú sabes que si tú quieres que un comité no haga nada a lo largo y grande, en ese sentido. Sobre la cobertura de un afiliado, lo que puede pasar en el futuro, porque eso es lo que se está vislumbrando, de que algo puede pasar y que SENASA crezca más y que las ARS pequeñas pero viejas, como nosotros, porque tenemos desde el año 60 y pico, 68, o sea que somos de las más viejas, si ellas pueden tener algún problema, porque si ese tipo de ARS desaparecen, ¿qué pasa con los afiliados? Pues pasa lo mismo que pasó cuando hubo la ley que cambió a las administraciones de riesgo de salud. Se distribuyeron entre otras ARS. Ahora, lo interesante, y me encantaría saber, es cuando se distribuyen hoy día las ARS, los afiliados, que hay varias, ¿cuál es el % que se distribuyen para las 3 grandes y las otras 20? Eso me encantaría saber cómo se hace y hacer un programa sobre eso, porque ¿por qué no? Dígame, hábleme del otro tema, es cierto que una persona ya por el cambio, no porque la ARS desaparece, sino porque él cambia de plan, entonces esa ARS le puede decir, no, tú no tienes cobertura porque ya tú eres viejo o enfermo. No, lo que le puedo decir es que si hay un preexistente, que son de todos los seguros, aquí, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, si tú tienes un preexistente, te pueden negar la cobertura. Acuérdate que hay varios renglones aquí. Tú tienes el plan básico, tú tienes el plan complementario y tú tienes un plan internacional. Y a uno de los 3 le va a buscar un periquito. Pero un preexistente
o una enfermedad muy recientemente descubierta. Hay Depende pequeña de- brecha ahí también. Sí, depende de tu inducción. Si tu ADN, como nuestra RS, es médica, y nosotros sabemos hacerte una curva de insulina para saber si estás insulina resistente, no simplemente que tu azúcar está larga, Sí. está alta, perdón. Tal vez nosotros tenemos una ventaja competitiva y en esa inducción no Ok. escatimamos. Está bien. Bueno, está pegado el doctor, se explotó el teléfono mandándole saludos, agradecimiento y le manda saludos su primo Dayan Pañoboso. Bien. Oh, muy Doctor, bien. muchísimas gracias. Bien. gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a Montenegro también por acompañarnos desde Chile en la el entrevista. Gracias, doctor. El doctor Rafael Yunen, presidente de la Administradora de Riesgos de Salud ARS Yunen, con nosotros. Le agradecemos su participación en Salud y Previsión del día de hoy. Muchísimas gracias. Montenegro, Carlos Alonso, nos vemos esta noche en la retransmisión de Revista 110 y Salud y Previsión.